el conflicto espiritual entre dos reinos. Y siempre me ha interesado saber, y he buscado y he preguntado, y el Señor ha traído a mi corazón la revelación, quizás no toda, pero sí parte de la revelación, de qué manera se mueve en el mundo espiritual. Y siempre les enseño y les hablo que cuando nosotros no vemos y muchas veces no entendemos o no sabemos, ignoramos de que hay un mundo espiritual donde se mueve Satanás, donde se mueven los espíritus, los demonios, es el reino de Satanás. Y también como está el reino de Satanás, está el reino de Dios. Y vivimos en estos tiempos de gran conflictos. Muchos somos conscientes de lo que está sucediendo en el mundo. Vemos guerra, vemos situaciones difíciles y vemos lo que es la política en estos tiempos, cómo pelean por una cosa, por tener poder más que otro. Si vivimos en estos tiempos y si te has estado o si has estado observando, el otro día con mi esposo hablábamos con respecto a las vacunas que están dando a cierta clase de personas. Primero son las personas ancianas, y si hay alguno de aquí, no le estoy tratando de anciano. Yo también me tuve que poner la vacuna, les aviso. Pero, o de alto riesgo, como en el caso mío. Y de 60 para arriba, 65 para arriba, creo que se están colocando esa vacuna, pero hay faltantes de esa vacuna. Y los políticos, la política, ministros, gobernantes, cómo pelean entre ellos para ver quién puede obtener más, para ver quién tiene más poder, para demostrar su poder. Y dentro de esos conflictos puede comenzar la guerra, los problemas, las dificultades, las enemistades, el engaño. Y eso es lo que se mueve en el mundo espiritual, en el reino de Satanás. Y somos conscientes de los conflictos que vemos en este mundo, pero muchas veces somos inconscientes de lo que pasa en el mundo espiritual. Y yo no sé usted si en algún momento se ha puesto a pensar sobre esa parte, si se ha puesto a investigar, si se ha preguntado qué es lo que sucede en ese mundo espiritual. ¿Cuántas cosas suceden que muchas veces nosotros ignoramos? Pero que es necesario saber y tener el conocimiento para no errar. Amén. Ok. Hay un mundo espiritual que es invisible, que a diario ocurre entre el reino de luz y el reino de las tinieblas. Ya que sea que se dé cuenta o no, dada personas en el mundo, sin excepción, está alineado con uno o con otro reino.
Déjeme que le explique. Yo quiero creer que los que estamos en los caminos del Señor estamos alineados con el reino de Dios. Amén. Pelee usted esta cuestión. Afirme usted con sus labios, con su boca, que usted le pertenece al reino de Dios. Como hay otras personas que son las del mundo, que pertenecen al reino de las tinieblas. Amén. Entonces, pertenecemos a uno de los dos reinos, debemos pertenecer. El de luz o el de las tinieblas. Pero hay una raíz de este conflicto espiritual. Hay una raíz. Sabemos todo y conocemos todo que entre la luz y la oscuridad ¿se pueden juntar? No, es como el agua y el aceite. Amén. Entonces, donde hay luz, ahí está Dios. Ahí está la presencia de Dios. Cuando hay oscuridad, ahí está lo de Satanás. Y sabemos y conocemos la rebelión que comenzó con el deseo de Satanás de tomar el lugar de Dios. La palabra de Dios nos enseña que Dios creó a un ser muy, pero muy hermoso, con todos sus beneficios. Él tenía, yo digo que tenía parte o poder de crear o de enseñar. Él adoraba a Dios y él era un ángel de luz. Pero la palabra nos enseña y nos dice que él deseó en su corazón el lugar de Dios. Él quería tomar el lugar de su creador. Entonces se levantó en rebelión y convenció o reclutó la tercera parte de los ángeles en el cielo. Y comenzó una guerra con su creador, con Dios. Entonces, cuando Dios vio lo que estaba sucediendo en su reino, lo expulsó a Satanás. Lo expulsó, lo quitó y lo mandó a la oscuridad. También conocemos que Satanás en el huerto del Edén tentó a Adán, la serpiente a la mujer y la mujer a Adán, para que desobedecieran. Entonces, cuando Dios ve que Adán, la mujer, fue tentado por Satanás, fue quitado el hombre y la mujer del Edén. Y ya no podían disfrutar de las bendiciones del lugar, del huerto del Edén, ya no podían encontrarse con Dios cara a cara, porque fueron expulsados y fueron malditos, dice la palabra. Y así la generación de Adán se levantaron en rebelión, pelearon o eligieron estar en el reino de las tinieblas.
¿Va entendiendo, verdad? Entonces, la rebelión comenzó con el deseo de Satanás de tomar el lugar de Dios. Esta acción de rebelión lo llevó a reclutar una tercera parte de los ángeles para que junto a él entraran en guerra contra su creador. Eso constituyó el primer acto de rebelión. Fue expulsado, tentó a Adán y quienes creyeron en sus mentiras. A todos aquellos que creyeron en las mentiras de Satanás fueron expulsados, quitados. Y aquellos que negaron el mandamiento de Dios. Entonces, ¿cuál fue la raíz de la rebelión? La primera rebelión que habla la Biblia, lo que sucedió en el reino de Dios, en los cielos. ¿Cuál fue? Satanás se levantó, reclutó la tercera parte de los ángeles, luego fue expulsado a la tierra, a la oscuridad, luego él siguió engañando a Adán, y Adán por su desobediencia, por no cumplir el mandato que Dios le mandó que cumpliese, que obedeciese, no obedecieron, entonces fueron quitados de la presencia de Dios. Con su acción, ellos dieron a luz la naturaleza pecaminosa. Con su acción dieron a luz la naturaleza pecaminosa. ¿Qué es lo que es la naturaleza pecaminosa? La naturaleza carnal. ¿Y nosotros somos de qué? ¿Y quién está en nosotros? El Espíritu. Y la palabra que habla con respecto al deseo o naturaleza carnal y con el Espíritu, dice que pelean entre sí. Muchas veces somos nosotros propios, nuestros enemigos. Hay una palabra en la Biblia que yo venía recordando hace unos días atrás que habla y dice que la contaminación del hombre no es por lo que entra al hombre, de afuera adentro, no, sino lo que está dentro del corazón del hombre. Entonces, vemos que la raíz de toda esta rebelión, la raíz de la desobediencia, ¿por dónde comenzó? Que dio a luz todo esto que sucedió. Una naturaleza carnal que produce deseos pervertidos, que produce rebeldía, que produce y que es engañosa. Que van contra la voluntad de Dios. Nuestros deseos carnales, la palabra nos enseña y nos dice que es deseos de perversión. El deseo de nuestra carne es no orar,
no estar en la presencia de Dios. El deseo de nuestra carne es ir y pecar, mentir, engañar, desobedecer. Todo lo que habla la palabra. Entonces, si Adán desobedeció y eso fue pasando en generaciones, en su generación, hasta que también estuvo en nosotros o está en nosotros. ¿Por qué? Porque venimos, Adán y Eva, la primera mujer. ¿Se arrepintieron? No se arrepintieron. El Señor los expulsó, los quitó. Ahora nosotros cuando venimos a los pies del Señor, sí nos arrepentimos, reconocemos nuestros pecados ante Dios y le decimos, anótanos en el libro de la vida, yo quiero que tú seas mi dueño. Yo quiero entrar en esos beneficios de bendición, de salvación. Por eso dije al principio, o estamos de un lado o estamos del otro lado. No tenemos color gris o intermedio. O sos blanco, o estás en el reino de las tinieblas, o estás bien parado en el reino de Dios. ¿Es buena la enseñanza que estamos tomando? Sí, es buena. Porque se nos abren los ojos espirituales, porque no le va a ser fácil a Satanás a que venga a engañarnos, porque no nos va a ser fácil perder la bendición, la vida eterna que Dios tiene para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestra casa. Pero ¿quiénes son aquellos que están en el reino de las tinieblas? Gloria a Dios. Dijimos que la naturaleza carnal produce deseos pervertidos, rebeldes, engañosos, que van contra la voluntad de Dios. Nosotros podemos encontrar rebeldes, no solo en el mundo, sino también aquí adentro. Aquí adentro podemos encontrar personas que no quieren obedecer. Personas con un espíritu de rebelión que va en contra de la voluntad de Dios. Y se creen que va en contra del pastor, de los líderes, de las autoridades que Dios puso en esta casa o en la iglesia que usted vaya. Podemos encontrar rebeldes no solo en el mundo, sino también en la iglesia. No se someten a sus pastores o al liderazgo. Y vamos a ir al número 12. Números, en el libro de Números, no al número 12, al libro de Números, capítulo 12. Y yo voy a leer
NBI. Perdón por los muchachos que no se lo dije antes, pero no recuerdo si se lo dije en casa a Adriel. En NBI, Nueva Versión Internacional. Y dice, capítulo 12, verso 1. Dice, Moisés había tomado por esposa a una egipcia. Así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Decían, ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor oyó sus murmuraciones. Hasta ahí nos vamos a detener ahí. Pero no lo quiten. Dice que Miriam y Aarón cumplían un papel muy importante en lo que estamos leyendo. Miriam era profeta y Aarón era sacerdote. Y Moisés era el siervo de Dios. Entonces, ellos comenzaron a hablar entre ellos de Moisés por causa de su esposa. Pero aquí en la Biblia no nos habla ni nos dice por qué lo estaban criticando, quién era la esposa o qué hizo la esposa para que ellos fueran a hablar a escondida o mal de Moisés. Muchas veces no se necesita un motivo para salir a hablar cosas que no debemos hablar. Y acá viene la parte donde yo siempre le digo a la iglesia que tengamos cuidado cuando nosotros hablamos, a donde nosotros vamos, lo que nosotros oímos, lo que nuestros ojos ven, lo que nuestras manos tocan. Hay un corito que me gustaba mucho cuando era niña: cuidado con los ojitos, lo que miran, cuidado con los piecitos a donde van, porque hay un Dios de amor que mirándonos está. Y después sigue el versito o el corito de cuando yo era niña, hace mucho tiempo. Y todavía me lo acuerdo. Y aquí lo que leíamos, ellos decían, ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor, ¿qué dice? ¿Qué dice? El Señor oyó sus murmuraciones. ¿Oye el Señor o es sordo? Él oye. Él oye lo que nosotros hablamos. Y el 3 dice, a propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. De pronto el Señor les dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, salgan los 3 de la tienda de reunión, y los 3 salieron. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se detuvo a la entrada de la tienda. Llamó a Aarón y a Miriam, y cuando ambos se acercaron, el Señor les dijo, escuchen lo que voy a decirles.
Pero antes de seguir leyendo, nos vamos a parar ahí y vamos a escudriñar lo que acabamos de leer. Porque esto sí que es tremendo. Y quisiera yo que muchas veces sucediera hoy en día lo que sucede. Sucede, pero no de la manera que sucedió ahí. Porque si nosotros nos convertimos en Aarón y en Miriam, el Espíritu Santo, que lo sabe todo, que lo oye todo, que lo ve todo, nos habla a nuestro corazón. No sino este. Y viene y nos incomoda para que nos demos cuenta de lo mal que estamos haciendo. Cuando murmuramos sobre el siervo de Dios, sobre el liderazgo, sobre la iglesia, sobre algún hermano. Y aquí viene la parte tremenda e importante. Dice, entonces el Señor descendió en una columna de nube. Quiere decir que Dios, oyendo lo que estaba hablando Miriam y Aarón, los llamó a los tres y le dijo, me los encuentro en la entrada y yo voy a descender. Él descendió. Y la palabra descender significa bajó. ¡Qué tremendo! Yo me imagino a Aarón y Miriam. ¡Qué tremendo fue para ellos! ¡Qué susto! ¡Qué nervio! ¡Qué desesperación! Diciendo, me imagino yo, ay, acá es nuestro fin. Yo pensaría que sería mi fin si veo que el Señor baja. Estando en los cielos el Señor, sentado en su trono, Dios, bajando a donde yo estoy, bajando a donde estaba Miriam y Aarón. Y se detuvo en la entrada de la tienda, llamó a Aarón y Miriam. Cuando ambos se acercaron, el Señor les dijo, escuchen lo que voy a decirles. Cuando un profeta de él se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés. El Señor hablaba con Miriam porque era profeta. El Señor hablaba o le revelaba a Aarón porque era sacerdote. Pero el Señor les está diciendo, Dios les está diciendo, yo me revelo a ustedes a través de sueños, a través de visiones. Es la manera por la cual ustedes y Dios se comunicaban. La manera que Dios hablaba con ellos también. Pero no de la misma manera él hablaba con Moisés. Y seguimos leyendo. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza. A ver, iglesia, si entendemos esta parte.
si aquí hay un pastor, si aquí hay un apóstol, si aquí hay líderes, son hombres de confianza de Dios. ¿Por qué son hombres de confianza? Porque si no, Él no les daría a ministrar su presencia. Él no le daría a ministrar su palabra. Él no le daría una iglesia en sus manos. Él no pondría un instrumento en tus manos para que tú ministres el corazón de Dios a través de la alabanza del pueblo. Entonces, Dios les está diciendo, con Él hablo cara a cara. Es muy distinto. La manifestación, la relación que había de Dios con Miriam y Aarón y con Moisés. Moisés hablaba con Dios cara a cara. Gloria a Dios. Con Él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo se atreven a murmurar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y el Señor se marchó. Tan pronto como la nube se apartó de la tienda, a Miriam se le puso la piel blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia ella, vio que tenía una enfermedad infecciosa. Entonces le dijo a Moisés: te suplico, mi Señor, que no nos tomes en cuenta este pecado que neciamente hemos cometido. No la dejes como un abortivo que sale del vientre de su madre con el cuerpo medio deshecho. Iglesia, a veces no entendemos lo que Dios quiere hablarnos porque no hay una relación con Dios cara a cara. Y no necesitamos ser como Moisés, como en el tiempo de antes, porque Jesucristo vino y rompió el velo y nosotros podemos entrar a su presencia, porque estamos en tiempo de gracia. Pero si Dios se enoja con aquel que va en contra de su voluntad, con aquel que practica la desobediencia, con aquel que practica lo que hay en su carne y no viene del Espíritu. Porque lo que viene del Espíritu es bien, es luz, no es engaño, no es mentira. Gloria a Dios. Seguimos leyendo el 13, dice: Moisés le rogó al Señor: oh Dios, te ruego que le sanes. Era un hombre de humildad. Era un hombre que tenía un corazón íntegro, humilde. No había orgullo en Moisés. Porque si hubiera
habido orgullo en Moisés, él hubiese dicho estas palabras: que se embrome, que pague por lo que hizo. Dios me defendió a mí. Moisés no hizo nada de eso, sino que le rogó a Dios que la sanara. Y ahí vemos la humildad del hombre de Dios. Por eso Dios tenía confianza en Moisés. Sabía que no se iba a jactar por el mal del otro. A veces no entendemos la autoridad que Dios pone en la iglesia y no respetamos la autoridad que Dios pone en la iglesia. Y ¿sabe qué? Yo no estoy pidiendo respeto y ni que me entienda, ni al apóstol, ni a mí, ni a los pastores, ni a las autoridades del ministerio. Pero sí abra un poquito así su corazón y hable con el de arriba. Porque yo no estaría aquí, ni los pastores, ni los líderes, ni de los que enseñamos la palabra, si no fuera por Él. Si no fuera por Él, yo no estaría en este mundo. Si no fuera por Él, yo no hubiese elegido estar aquí. Si no fuera por Él, no estaría hablándole de esta manera así. Porque hay temor en mi corazón. Porque sé que cuando la luz viene, los demonios, los espíritus comienzan a levantarse, comienzan a alborotarse. En vez de entender lo que está sucediendo. Cuando el Señor me habló de esta palabra, yo dije: Señor, cúbreme. Cúbreme, Señor. Líbrame de los deseos, de los pensamientos maliciosos. Porque entiendo bien cuál es el reino de las tinieblas. Entiendo bien los espíritus, los demonios que se mueven en ese mundo. Y cómo viene a engañar y a tomar la mente, el corazón de las personas. Y se levantan a hacer guerra contra los hijos de Dios. Se levantan a hacer guerra contra el reino de los cielos. Hay una palabra que dice: el reino de los cielos sufre violencia por causa de ese mundo espiritual, del reino de la oscuridad. Y también dice: pero solo los valientes podrán entrar. Y esos valientes somos nosotros, que soportamos, que nos quedamos firmes en el lugar donde Dios nos puso. No importa lo que hablen, no importa lo que digan, no importa lo que hagan.
Pero ahí vamos a estar porque le hemos dicho a Dios, sí, Señor, sí, Papá Dios, no importa lo que sea, pero ahí vamos a estar hablando de tu palabra, trayendo libertad a los que están cautivos por esos espíritus, trayendo libertad porque están cautivos por enfermedades, por vicios, porque la causa de todo esto es la raíz. El problema de todo esto comenzó en los cielos. La rebelión comenzó ahí. Y aquellos que estamos entendiendo lo que Dios nos está hablando, yo digo, Señor, yo quiero estar en el reino, tu reino, porque ahí hay paz, porque ahí hay bendición, porque hay sanidad, restauración, vivificación, porque hay luz, porque hay amor, porque hay libertad. Ahí quiero estar. Y ahí quiero que tú también te pares si todavía no lo estás. Terminamos de leer esto y dice, Moisés le rogó al Señor, oh Dios, te ruego que la sanes. El Señor le respondió a Moisés, si su padre le hubiera escupido el rostro, no habría durado su humillación 7 días. Que se le confine 7 días fuera del campamento y después de eso será redimida. Readmitida. Así que Miriam quedó confinada 7 días fuera del campamento. El pueblo no se puso en marcha hasta que ella se reintegró. Después el pueblo partió de Hazerot y acampó en el desierto de Parán. ¿Cuántas veces hemos leído esta palabra? Muchísimas veces. Pero cuando nos hemos parado y nos hemos fijado cuando dice que Dios bajó y les llamó y los confrontó. O mejor, si la palabra confrontar queda mal, queda feo, no me gusta. Sino que les habló. En Aarón y en Miriam había un desacuerdo, pero le fue más fácil murmurar contra el siervo de Dios que arreglar su problema e ir y decirle a Moisés, está pasando esto, estoy pensando esto. Gloria a Dios. La obediencia a Dios y a las autoridades por Él delegadas no nos alinea al reino de Dios. Por eso somos puestos. El apóstol todo esto tiempo atrás decía de alinearnos a Dios, de alinearnos a Dios. ¿Cuántos son aquellos que se quieren alinear a Dios? Amén. La obediencia a Dios y a las autoridades por Él delegadas nos alinea al reino de Dios.
mientras que la desobediencia nos alinea con el reino de las tinieblas. La desobediencia te alinea al reino de las tinieblas. La desobediencia a Dios, la desobediencia a la autoridad que fue puesta por Dios al lugar donde tú vayas, en el lugar donde tú estés. ¿Cuántos son aquellos? ¿O cuántos somos que necesitamos obedecer a Dios? Así como Dios te pide a ti, me lo pide a mí. Y muchas veces me doy cuenta que no estoy obedeciendo como Él me lo pidió. Entonces me tengo que alinear, me tengo que poner en la línea de Dios. Y decirme a mí misma, eres una desobediente. Y a Dios eso no le agrada. Cuando nosotros le damos rienda suelta a la carne, cuando nosotros le damos rienda suelta a la lengua o al pecado, cuando sí ponemos por obra el deseo de nuestra carne, que nos lleva a la perdición, no a la bendición, no a la vida eterna. Cuando tenemos deseos pecaminosos, pervertidos, rebeldes, cuando andamos por ahí queriendo engañar a otros. Iglesia, recordemos lo que dice la Biblia. Ay de aquel que haga caer a uno de mis pequeños. Es mejor que se ate en el cuello una soga con piedras y se tire al fondo del mar. En una palabra, la Biblia te está diciendo, ay de aquellos que hace a caer a unos de mis pequeños. Es mejor que vayas y te suicides, que te mates. Eso está diciendo la palabra. Porque ¿para qué la soga? ¿Para qué la piedra? ¿Para qué te está mandando que te tires? Para que te hundas. Gloria a Dios. El espíritu de sumisión a las autoridades responde al orden del reino de Dios. El espíritu de sumisión. Yo sé que muchos de los que estamos aquí son sumisos a Dios, a la palabra de Dios, que son temerosos a la palabra de Dios, que buscan la manera de ordenarse para agradar a Dios.
el espíritu de sumisión. Cuando muchos oímos la palabra sumisión, ay de aquellos que están sumisos pero al deseo carnal. Ay de aquellos. Muchos dicen, yo me voy a someter. No. Yo voy a escuchar a esta que está hablando así. No. Y lo que el diablo está hablando a tu corazón o a tu oído. A veces decir, el diablo viene y nos dice, levántate y andate. Después das una explicación. Engañá. Total, ellos no estuvieron ahí. Vos podés decir lo que vos quieras. Vos podés inventar lo que vos quieras. Pero lo que acabamos de leer dice que Dios los oyó y bajó. A veces no queremos dejar lo que Dios nos está hablando, lo que Dios nos está pidiendo. A veces Dios nos dice, debemos ser obedientes. No quiero. Quiero seguir caminando en medio de la desobediencia. Y después nos levantamos en contra de Dios cuando las cosas suceden. Y lo primero que empezamos a reclamarle a Dios. Si lo que Dios quiere es bendecirnos, si lo que Dios quiere es sanarnos, si lo que Dios quiere es edificarnos, de que nosotros estemos bien. La palabra de Dios dice, yo tengo planes de bienestar y no de mal. ¿Pero por qué no prospero? ¿Pero por qué no avanzo? ¿Por qué esto? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy de esta manera? ¿Por qué me suceden tantas cosas? Porque no nos estamos alineando al reino de Dios. Cuando nosotros nos alineemos al reino de Dios, vamos a ver los cielos abiertos y la lluvia de bendición a nuestras vidas, a nuestra casa, a nuestra familia. Cuando nosotros nos alineemos, nos paremos en la línea de Dios, vamos a ser prósperos. Dios no te puede prosperar si no ve humildad en ti. Dios no te puede bendecir si estás viendo Él de que tú eres mentiroso, de que tú estás engañando. Ahora Dios se alegra en su corazón cuando ve que sus hijos guardamos sus mandamientos, cumplimos sus mandamientos. Porque estamos parados en la línea de Dios. Y no importa lo que venga, no importa lo que suceda, porque estamos confiando en Dios. Y ahí nos quedamos. Ni el engaño, ni la mentira, ni la murmuración
nos va a mover. Ni el reino de las tinieblas, aunque se levante, nos tiene que mover. Porque Dios nos puso aquí con un propósito. Pero muchos, cuando no les agrada, lo primero que hacen, toman la puerta, salen y se van. Y si te he visto y no me acuerdo y qué sé yo, como es el dicho ese. ¿Cuánta gente he visto que se ha ido de este lugar por no obedecer a Dios, por no someterse a la voluntad de Dios, por no querer escuchar la autoridad que Dios puso en este lugar, por querer hacer lo que quería hacer, lo que le parecía hacer? Pero hoy los veo y no han crecido espiritualmente, no han prosperado espiritualmente. Todo lo que emprendieron en hacer fue fracaso. Ahí están. Lo mismo que estaban haciendo aquí, lo están haciendo ahí donde se fueron. U otros dicen, es mejor que yo me levante como pastor y hago las cosas como a mí me parece hacer y ministro como a mí me parece hacer. ¿Y tú qué piensas? ¿Que eso va a prosperar? ¿Que eso va a ser bendecido por Dios? No. Quiero que vayas al Salmo. Aquí voy a leer la TLA. Salmo 68. Salmo 68, verso 6. Y estoy terminando con este versículo. ¿Lo encontraron? Aquellos que tienen Biblia, Salmos 68, verso 6 le dice: les da hogar a los desamparados y libertad a los presos, pero a los que no lo obedecen, a los que no le obedecen, les da tierra que nada producen. Y ahí, como dice, Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Nada vive, nada prospera, nada es bendecido. Pero yo tengo muy buen trabajo, yo gano muy bien, yo tengo un estatus bien, económico bien, próspero, pero si no obedeces, la palabra es verdad, la palabra es verdadera, la palabra no miente. Y todo lo que tú estás viendo que tienes, que según vos, según usted, lo tiene y que está seguro. Hay una palabra que dice, ay de aquel que se cree estar seguro. Ay de aquel que cree estar seguro. Más rápido caerá. Así le dije una vez a una persona de esta casa que hoy en día no está, que el Señor me llevó a decirle, ¿eres fiel a Dios? Sí. ¿Eres obediente a Dios? Sí. ¿Seguro? Apóstol, ¿por qué me pregunta esto? Y yo le dije, no digas que estás segura.
Porque la palabra de Dios dice, aquel que se siente seguro más rápido caerá. Y a los meses se fue. Una persona que ministraba esta casa. Usted asegúrese de ser humilde y no crea que nada lo va a mover. Permítele a Dios que Él haga con ustedes lo que Él quiera hacer con ustedes. Y lo mismo digo yo, le permito a Dios que Él haga lo que Él quiera hacer conmigo. Y que me mueva donde Él quiera moverme, pero que sea Él, no mi confianza en mí misma, sino la confianza en Dios. Ponte de pie, iglesia. Gloria a Dios. Quiero que cierres tus ojos y que ores a Dios. Ahí hables con el Señor, tú y Dios. Yo no te voy a decir lo que tú tienes que hablar con Dios. Tú sabes si tienes que hablar con Él o no. Pero yo creo que estamos en los últimos tiempos. Y en estos tiempos son decisivos para nuestras vidas. O estamos en el reino de Dios, o estamos en el reino de las tinieblas. ¿A cuál de los dos nos vamos a alinear? Tú decides. En tu corazón. Y Dios sabe lo que tú estás pensando y lo que tú estás diciendo en este mismo momento. Dios quiere hablar contigo cara a cara. Dios quiere tener esa confianza en ti. Si Él tiene confianza en ti, Él va a poner ministerio sobre ti. Él va a usar tu vida para el reino de Dios. Por eso son tiempos decisivos. Tiempo donde tenemos que alinearnos con Dios y permitirle a Dios que Él tome todo lo que hay en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Entrégaselo todo. La raíz de la rebelión fue en los cielos, cuando Satanás deseaba ser Dios. Busca cuál es tu raíz. Háblalo con Dios.
Entrégaselo a Dios. Pide perdón a Dios. Si has murmurado, perdónanos, Señor. Perdónanos. Señor amado, queremos hacer tu voluntad. Como en los cielos, aquí en la tierra también, Señor. Queremos alinearnos a tu presencia. Queremos alinearnos, Señor, al reino de los cielos. Queremos alinearnos a tu Espíritu, Señor. Queremos que tu luz venga a nuestros corazones, que tu Espíritu Santo obre en cada una de nuestras vidas, que tu Espíritu Santo traiga libertad, Señor, a las mentes que fueron tomadas por Satanás, que fueron engañadas por Satanás. Trae luz, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Cambia nuestros corazones de piedra por un corazón de carne. Que podamos ser sensibles a tu presencia. Que deseemos tu presencia. Que no desesperemos por tu presencia. Que te amemos a ti, Señor, y no a esta carne. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.